Buenas, ¿cómo les va? Hoy vamos a avanzar con un tema importante en este encuentro, que es un punto del programa que hace referencia a métodos de relevamiento del control interno. Quiero hacer un comentario. Hasta este momento, durante la cursada, hemos estado hablando sobre conceptos básicos sobre auditoría. Es decir, hablamos sobre la auditoría, la diferencia con la contabilidad, también sobre el propio concepto de auditoría, que es importante repasarlo y comprenderlo, y también aquellas competencias y habilidades que un contador debe poseer para realizar una auditoría, así como cumplir con las normas de auditoría aplicable y el código de ética profesional. Hablamos como condición básica que el contador debe cumplir con la independencia respecto al ente y su responsabilidad profesional, así como su responsabilidad, en su caso, legal y respecto al código de ética. Pero hemos separado de aquel deber y responsabilidad del ente como quien prepara y presenta los estados contables. Entonces, luego avanzamos con algunos aspectos importantes respecto a ese conocimiento previo del cliente para el momento de aceptar o no el trabajo de auditoría. Y también hablamos de las distintas normas de auditoría aplicables para el auditor respecto a ese cliente, ya sea que pueda aplicar la norma internacional de auditoría o la norma de auditoría de la resolución técnica 53 que modifica la 37. Y explicamos por qué hay una diferencia entre aplicar una norma u otra. Luego hicimos menciones sobre la documentación del trabajo de auditoría y la importancia del mismo. A partir de ahora, en esta cursada, vamos a comenzar a ver el propio trabajo de auditoría, obviamente en términos generales. Nos vamos a enfocar en la auditoría externa de estados contables con fines generales. ¿Cuáles son los estados contables con fines generales? Son los estados contables que nosotros conocemos que son útiles para los usuarios externos del ente, cualquier tipo de usuario. Por eso así lo van a encontrar en la norma técnica donde describe y separa este tipo de auditoría. Más adelante vamos a ver otros tipos de trabajos, de encargos, en los cuales un contador como auditor puede realizar. Entonces, vamos a comenzar a hablar de un aspecto importante de hoy que tiene que ver también con algo que lo había mencionado antes, y es el hecho de que el contador permanentemente está documentando, ¿sí? Así tomando registro de su actividad durante el trabajo de auditoría. Vamos a empezar entonces con un aspecto importante, que es la toma de información inicial respecto al cliente. Nosotros ya podríamos suponer que el auditor ha aceptado el trabajo que el cliente le propuso, que es hacer una auditoría del balance, de los estados contables. Entonces, luego vamos a hablar sobre el tema del contrato en específico, pero en este momento vamos a empezar a hablar sobre la toma de conocimiento y comprensión del ente. Es decir, el auditor debe obtener información sobre el ente, conocerlo y poder comprenderlo. ¿Para qué? Para poder de esta manera documentar esta información en un legajo permanente donde vamos a tener las características, aspectos principales de la empresa a auditar. Este proceso de comprensión y conocimiento del ente es un proceso continuo a lo largo de todo el proceso de auditoría y en permanente
cambio, actualización, ¿sí? Porque permanentemente el auditor va a obtener información nueva que requerirá una actualización de su trabajo. Este conocimiento, entonces, va a ser de alguna manera necesario para poder iniciar la planificación de su trabajo. Esto lo encontramos su fundamento como una de las principales tareas en la normativa técnica que establece justamente que el auditor debe obtener una comprensión, un conocimiento del ente, de sus operaciones, de su actividad o ramo al cual pertenece, de su estructura interna, de su control interno, así como también de sus transacciones y sistemas, ¿sí? Estoy mencionando algunos de ellos. En la bibliografía, por supuesto, complementa lo que les acabo de decir. Y el auditor, ¿para qué va a tener esta información? Básicamente para la planificación. Me parece importante, sí, hacer un repaso de algunos conceptos que sirven de base para poder entender lo que los autores mencionan y lo que vamos a comentar durante estas clases. Entonces, es importante que para iniciar una auditoría, el auditor debe, en primer lugar, poder detectar el riesgo de incorrecciones, ¿sí?, contenidas en los estados contables. Y es acá donde vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención porque cuando hablamos de auditoría de estados contables, podríamos imaginar que el auditor va a tomar en sus manos el balance, el estado de resultado, el estado de flujo de efectivo, estado de evolución de patrimonio neto, notas y anexos, información complementaria y los va a auditar. En realidad, sí lo va a hacer, pero lo que va a revisar el auditor básicamente va a tener en sus manos los registros contables y el balance de sumas y saldos. Y va a comenzar a verificar y a entender que el auditor va a tomar esta información, ¿sí?, que la va a analizar, pero debe comprender en qué contexto se produce esta información. Por eso debe conocer el ente. Sí es importante ver algo. El auditor ve los estados contables como un conjunto de manifestaciones, de afirmaciones, ¿sí? Más allá de ver rubros y saldos y distintos estados, lo entiende como un conjunto de afirmaciones, explícitas, implícitas, cuantitativas y conceptuales, así como una serie de componentes que integran esos estados contables integrados por saldos de cuentas y por transacciones. Esto más adelante lo vamos a ir comentando, ustedes lo pueden preguntar, pero es importante entender que el auditor no solamente ve estados contables, sino que tiene una mirada mucho más allá y los entiende como un conjunto de manifestaciones, aseveraciones que hace el ente contenidas en los estados contables. Ahora bien, ¿qué es lo que puede ocurrir? Tenemos, y esto es importante repasarlo, el ente prepara y presenta los estados contables basado en un marco de información financiera de razonabilidad, que son las resoluciones técnicas o las normas internacionales, depende del caso. Pero pensemos en un caso argentino, de empresas que no cotizan en bolsa aplica la resolución técnica, aprobada por la FAPSE. El ente debería haber preparado y presentado los estados contables conforme a la norma técnica. Pero ¿qué puede pasar? El auditor debe verificar que eso sea así. Por eso, puede ocurrir que existan incorrecciones en esas afirmaciones de los estados contables, ¿sí?
y que sean significativas, un concepto de significatividad que es contable, y que puede ocurrir que esos estados contables tengan estas incorrecciones, tengan estos desvíos respecto a la norma contable. Incorrecciones que pueden estar a nivel de estado contable general, todos los estados contables están afectados por ella, y esas afirmaciones que los estados contables contienen, puede ser a nivel de saldos y transacciones contables, así como también en la exposición. Pueden existir incorrecciones. Lo que el auditor debe hacer, tomando conocimiento preliminar inicial de la empresa, es poder identificar y evaluar la posibilidad, o mejor dicho, factores de riesgo, situaciones de riesgo, de que generen incorrecciones en esos estados contables, en esas afirmaciones, en esos saldos expuestos en el balance, por ejemplo, en esos saldos expuestos en el estado de resultados, errores en la exposición, por ejemplo, de resultados financieros y por tenencia, o en cualquier otro tipo de manifestación que tienen esos estados. Entonces, más allá de armar un legajo de la información básica del cliente, va a tomar e identificar esos factores, esas situaciones que pueden existir en la empresa y que generan incorrecciones. Eso es lógico porque un contador, a medida que conoce a su cliente, inmediatamente se da cuenta, por su criterio profesional, de que puede estar y contener errores, equivocaciones y desvíos en la manera en que realiza la contabilidad o en la actitud que tiene hacia la contabilidad. Una vez que identifica y evalúa riesgos de incorrecciones significativas, en este momento de planificación lo que va a hacer es diseñar e implementar respuestas apropiadas a esos riesgos detectados. Es decir, va a iniciar una planificación específica, una estrategia, un enfoque para poder, teniendo en cuenta esos factores de riesgo, y hacer una auditoría más puntual, más focalizadas en esas situaciones. Porque no va a revisar toda la registración contable, sino que va a hacer foco en esas situaciones críticas y poder evaluarlas y poder auditarlas mucho mejor en un foco. Es decir, va a tratar de diseñar e implementar una estrategia ante tales riesgos detectados en la toma de información de la empresa. Va a auditar todo el estado contable, pero va a poner un especial trabajo y actividad a través de procedimientos en esas situaciones que pueden existir. Ahora bien, vamos a enseguida repasar algunos conceptos. ¿Qué es una incorrección? Una incorrección es, lo voy a leer y lo voy a explicar. Diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información revelada respecto de una partida, por ejemplo, incluyen los estados contables, un monto, una cantidad, ¿sí? Cuantitativo, clasificación o presentación, algo cualitativo, de la información requerida, es decir, ¿qué es lo que informa la entidad? ¿Qué es lo que expone la entidad en los estados contables? En una cuenta, en una partida, en su monto, en cómo está clasificada, en cómo está presentada, de qué manera. ¿Sí? ¿Respecto a qué?
respecto de dicha partida de conformidad con el marco de información contable aplicable, respecto a la norma contable, ¿sí? Y hay una diferencia, porque la norma contable dice que los bienes de uso deben tener un cuadro anexo como información complementaria con su detalle, ¿sí? De lo ocurrido durante el ejercicio, pero el ente no lo hizo, entonces eso es un desvío. Otra cuestión es, por ejemplo, un criterio de medición, que el ente pueda decir, bueno, ningún activo puede superar su valor recuperable, pero sin embargo hay bienes de uso o bienes de cambio que superan el valor límite de los activos. Entonces hay un desvío, una incorrección entre lo que la norma contable establece y lo que el ente, la empresa, ha hecho como contabilidad. Esas incorrecciones pueden deberse a un error o fraude. Di ejemplos, porque incorrecciones pueden haber en la registración, la evaluación, medición, en la clasificación y en la manera en que está expuesto, por ejemplo. Y puede ocurrir en saldos, montos de cuentas, en los números, como en aspectos conceptuales, ¿sí? Un caso de exposición podría ser, por ejemplo, exponer el anticipo de bienes de clientes debería estar en el rubro bienes de cambio, ese anticipo recibido de clientes, pero está expuesto como otros créditos. Eso sería una incorrección, tal vez no es significativa, pero es una incorrección. Pero donde el auditor va a prestar atención son en incorrecciones importantes y significativas, como el caso de activos que superan el valor límite, ¿sí? ¿Qué es un error? Un error es una incorrección no intencionada, contenida en los estados contables, incluyendo omisión de una cantidad o de una información a revelar. Un error son aspectos de fallas en el sistema de información, errores en la carga de información en el sistema, omisiones por olvidos, por falta de controles, pero estos errores van a afectar la calidad de la información del sistema y la calidad de la información en la captura de datos del sistema contable o propios errores del sistema contable. Esta falta de calidad de información, que no es fideligna, no está revisada tal vez, porque si hay errores es porque no fueron corregidos oportunamente por el sistema de control, contaminan el sistema contable y el producto de ese sistema, esa salida, son los estados contables y van a tener errores. Por lo tanto, el auditor va a ver y observar que los estados contables tienen incorrecciones, que pueden ser significativos. Y ahí es donde el auditor va a evaluar eso y va a decir, bueno, acá hay un desvío, hay incorrecciones significativas en los estados contables. Un fraude, en cambio, es un acto intencionado, ¿sí? Es decir, hay una actitud, hay una decisión de la dirección, de la administración o de los dueños o órganos de gobierno de tener una actitud y utilizar el fraude como engaño para conseguir una ventaja injusta o ilegal. El más importante es a nivel de gobierno y a nivel administrativo. Y también pueden haber fraudes cometidos por empleados, que tal vez sea el fraude menos grave porque inmediatamente lo podría corregir la dirección o el órgano de gobierno. O también cometido por terceros, ¿sí? El propio contador o área contable de una entidad puede cometer fraude.
Pero penalmente hablando, ya creo que habíamos hablado ya del fraude, tiene otro tipo de responsabilidades. Pero en sí, si existe el fraude, la actitud del auditor es informar, detectar e informar la situación a la empresa, pero no puede hacer más nada. Lo difícil para el contador es si tiene pruebas de fraude. Puede tener indicios, pero no puede tener una confirmación de que se trata de un fraude o de un error. Eso es lo dificultoso, pero como no es un detective, ni le pagan para detectar fraudes, ni tampoco tiene una responsabilidad legal respecto al fraude, deberá evaluar si efectivamente es un fraude y si continuará prestándole servicios al cliente. Pero no es ni un investigador, ni es un perito de la justicia, ni es un inspector de la FIP, ni tiene una responsabilidad más importante respecto al fraude. Sí tiene una responsabilidad ética de que si lo detecta, bueno, deberá estar seguro de que se trata de un fraude. Pero error o fraude, ¿qué es? Es una incorrección. En este trabajo profesional, este contador va a empezar a trabajar tomando información del ente, conociendo la empresa, conociendo al cliente, pero va a tener una mentalidad inquisitiva. Va a investigar y va a prestar especial atención a circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones debido a fraude o error. Es decir, va a hacer foco en esas situaciones que pueden indicarle que se puede generar incorrecciones. Y va a hacer una valoración crítica de esos elementos de juicio, es decir, eso lo hará más adelante, pero en este momento lo que debemos prestar atención es que este contador ya tiene indicios. Creo que muchos de ustedes ya trabajan y tal vez en estudios contables, estudios de auditoría, donde han encontrado clientes, donde ya desde el primer momento uno puede detectar de que hay situaciones que nos indican de que los estados contables o la información registrada que nutre la contabilidad tiene errores, ¿sí? Es decir, y esas circunstancias son atendidas especialmente por el auditor. Vamos a ir avanzando con, con esta clase. Ahora bien, y acá vamos a explayarnos un poco más. ¿Por qué? Porque hay una situación que debe ser tenida en cuenta, que es la evaluación del riesgo. Y acá no hay presentación, pero sí les pido que presten atención. El auditor va a detectar esas situaciones riesgosas que producen incorrecciones significativas, ¿sí? Lo va a hacer a través de distintos actos, de distintas tareas que la bibliografía las pueden encontrar como procedimientos para evaluar riesgos. Estas actividades en este inicio de la auditoría que van a permitir planificar mejor, van a identificar esas situaciones y evaluar la potencialidad de que produzcan errores, omisiones importantes o generalizados en los estados contables. Situaciones que las puede encontrar en distintas áreas de la empresa, dependiendo de cómo lo analice el auditor. ¿Cómo puede obtener información? Porque lo que está haciendo acá el auditor es obtener información. Y a medida que se informa, va a confirmar que la empresa tiene un buen sistema contable, por ejemplo,
que la empresa tiene un buen sistema de control, que la empresa cuenta con tecnología de información como un sistema ERP que le permite hacer un procesamiento de sus operaciones excelente y producir buenos estados contables. O que hay manuales de procedimiento o hay cierta automatización, si es manual, toda la actividad de la empresa. Pero le va a dar indicios sobre la posibilidad de riesgo de incorrecciones. ¿Cómo puede obtener esta información? Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? Puede realizar indagaciones a la dirección y personal del ente. Es decir, puede realizar preguntas incluso a su dueño o dueños en el caso de pymes, o acceder a indagaciones a su órgano de gobierno, pero también a su gerencia, dirección o administración y personas clave responsables en las distintas áreas. En el área de finanzas, en el área de comercial, en el área de recursos humanos, en el área de producción, es decir, aquellas que el auditor considere que son importantes y poder realizar preguntas y a través de esta fuente poder tener información y poder detectar riesgos. No es una fuente del todo confiable, ya que está sesgado por la defensa de la empresa y tal vez haya, de alguna manera, se le oculta, obviamente, al contador es muy habitual que se le oculte información. Pero el contador, como profesional y con ese escepticismo profesional, podrá darse cuenta de que le están escondiendo información, de que hay preguntas que no le dan respuestas claras o que no le responden las preguntas, y el contador podrá darse cuenta que evidentemente si en esas indagaciones no hay respuestas claras a sus preguntas, es porque probablemente haya una actitud, por ejemplo, poco importancia se le dé a la registración contable. Es muy común hablar con clientes y que esos clientes digan, la verdad no sabemos qué se registra en la contabilidad. O que pueden decir, nosotros no tenemos todos los documentos de respaldo porque eso estaban, no sé, en un depósito, el depósito se inundó, se perdió esa información, o no tenemos registros internos sobre, no sé, determinadas operaciones porque eso estaba en unas planillas de Excel que luego se borraron. Entonces el auditor inmediatamente, como un profesional, se va a dar cuenta de que evidentemente le están escondiendo información, que el cliente no quiere entregar. O una actitud poco importante, ética, hacia la norma contable, por ejemplo. Si puede entrevistar a responsables del área de administración, donde pueden decir, y nosotros vamos aplicando, nos asesora un contador, no sabemos muy bien lo que el contador hace, no le preguntamos mucho cómo registra o por qué determinadas partidas existen en los estados contables, o no reconocen saldos de estados contables y dicen, no sé por qué el contador puso que existe depósitos en efectivo por 500.000 pesos cuando en realidad no tenemos nada, o que hay determinada cantidad de inventario, no sé dónde sacó ese número, digamos, pero muy común que el cliente se despegue o desconozca o no reconozca lo que en los estados contables están. Porque en realidad detrás de eso lo que hay es una actitud de eludir su responsabilidad, pero sabemos que legalmente el ente tiene la responsabilidad de la preparación y presentación de los estados contables. Ahí es donde el auditor debe prestar atención, ¿sí? No puede decir desconocer la norma, puede ser que la desconozca, pero sí es responsable de lo que se está manifestando en los estados. Puede ocurrir también que en esas indagaciones detecte que, por ejemplo, no hace muchos controles el ente. Que el ente diga, mira, la verdad que no controlamos demasiado las registraciones,
no controlamos demasiado el hecho de archivar los distintos recibos de cobranza o las órdenes de pago emitidas. La verdad que no sabemos dónde están. Un tiempo los tuvo un contador, después los tuvo otro. Había una persona en administración que se encargaba de eso, que ya no trabaja con nosotros. Entonces, todo eso son indicios indicativos de situaciones de riesgo que el auditor deberá prestar atención, porque ¿qué es lo que piensa un contador? Hablando contador-auditor, siempre estoy hablando del mismo rol. Dice, bueno, probablemente muchas operaciones no tienen respaldo documental, probablemente haya inventarios que no existen, probablemente hay bienes de uso mal valuados, probablemente haya poco respaldo de las registraciones de caja y bancos, sobre todo del efectivo de caja, o no encuentre jamás los recibos de cobro u órdenes de pago emitidas, porque ya con esas indagaciones el contador descubre que el cliente de alguna manera está eludiendo, omitiendo la información a entregar. Entonces, eso es un riesgo de incorrección. Poco confiable también, porque puede ser una situación contraria, que está todo bien, que está todo registrado, que está todo ok, que ellos cumplen con la contabilidad porque un contador de la empresa le hace bien la tarea, o un estudio contable se encarga de eso y es de confianza, y resulta que luego detecta incorrecciones significativas a medida que avanza en el trabajo, por ejemplo. Entonces, no siempre es confiable lo que el cliente dice. Otro tipo de toma de información es la inspección. La inspección es revisar, vamos a empezar con la observación, observar activos físicos. Puede observar inventarios, puede observar la existencia de bienes de uso que realmente estén en uso y no en desuso, por ejemplo. Entonces, esa observación le va a permitir obtener información de evaluación de riesgo. Por ejemplo, hace una visita a la empresa en el área de productiva y ve que hay muchas máquinas que están en desuso. Y están tapadas con un plástico, que no funcionan hace años. Desde la pandemia se dejaron de usar. Y de esas 10 máquinas, 5 no funcionan y 5 funcionan. Entonces el auditor puede observar que no están en uso y puede sospechar que están o totalmente sin capacidad de uso, totalmente depreciadas contablemente, y luego comparar con los registros contables y ver si efectivamente esos bienes de uso están dados de alta y aquellos que corresponden darlos de baja porque están totalmente amortizados y en desuso estén con la baja correspondiente. También puedo observar documentos internos del ente, recibos, remitos, órdenes de pago y documentación como facturación, cheque, actas de directorio, de decisiones de asamblea, registros de propiedad de rodados, de inmuebles, contratos, etc. Puede revisar y analizar. Cuando observa, lo que puede hacer es hacer un rastreo, es decir, partir del documento, seguir el recorrido administrativo de ese documento para verificar su registración contable pertinente, o hacer algo que es también el cotejo, partir del registro contable y buscar su documentación de respaldo. Puede que los documentos no aparezcan, o puede que los documentos sean apócrifos o tengan errores. Son indicativos de factores de riesgo de que, evidentemente, como hemos aprendido, la contabilidad debe tener su documentación de respaldo. Y esa documentación de respaldo debe reflejar la realidad, el hecho, la operación realizada. La transacción debe respaldar. Y también hay una otra serie de procedimientos analíticos como análisis de tendencias, análisis verticales, la utilización de ratios, porcentajes, valores absolutos,
para poder detectar variaciones respecto a ejercicios anteriores, respecto a presupuestos y también la importancia de determinadas partidas dentro de un estado contable. Todos estos respuestas e indagaciones, conclusiones de los procedimientos analíticos, aquello que observó, esa inspección, la inspección hace referencia a la inspección de activos físicos y de documentación. La observación es el auditor observando procesos, actividades dentro de la empresa. ¿Sí? Tiene la posibilidad de observar. Observar a través de video, de cámaras o una observación presencial. Estos resultados son documentados. Ya el auditor documenta. Entonces ya tiene documentación del ente y de las características principales y documentación de estos procedimientos. Ahora, ¿qué va a tomar como información? Va a tomar información sobre, principalmente, de la entidad, de sus aspectos, de tipo societario, por supuesto, de aspectos de regulaciones que puede tener la empresa, de su actividad principal, de sus actividades de inversión si las tiene, del tipo de producto que ofrece, si es una empresa comercial, es una empresa de servicios, es una empresa industrial, del ramo de actividad al que pertenece y del ambiente económico en el cual se desenvuelve. También va a tomar información sobre su estructura interna, su organización administrativa, áreas en lo que esté segmentada la empresa, responsables, niveles jerárquicos los existentes, podrá tomar conocimiento de su organigrama, acceder a manuales de procedimientos y cursogramas, ver sus sistemas internos de procesamiento, si son manuales, si están automatizados, si hay tecnologías de información para su sistema de información, comprender y conocer el sistema contable, comprender su control interno, ¿sí? Ahora bien, toda esta información entonces va a estar documentada en su correspondiente legajo y va a ir detectando factores de riesgos. Obviamente hay empresas cuya actividad son más riesgosas que otras o por la complejidad de sus operaciones pueden ser factores de riesgo. En la bibliografía van a encontrar un sinnúmero de ejemplos, pero también va a tener conocimiento de un aspecto importante, que es que todas las transacciones, ¿sí? Todas las transacciones tienen, están originadas por operaciones que realiza la empresa, su operatoria habitual. Esas transacciones pasan a través de un sistema de información, que puede ser manual o con una tecnología de información, donde el sistema de información las capta, las identifica, las clasifica, las registra, ¿sí? Estas transacciones entonces son registradas contablemente y son de alguna manera, se registra el asiento y inmediatamente pasa a mayores y a los estados contables. En medio de todo esto, de manera subyacente, hay un sistema de control. Entonces va a poner foco en todas estas características de la empresa y su estructura interna y funcionamiento interno y organizativo, sus áreas de responsabilidad, ¿sí? Pero también en su sistema de control. El sistema de control, un buen sistema de control, da buena calidad de información. Si hay buena calidad de información, es decir, información que ha sido revisada, corregida y vuelta a verificar para que nutra a los estados contables.
y a los registros contables, por supuesto. Entonces va a poner también foco en el sistema de control. Este sistema de control tiene una característica importante, y es que dependiendo del tipo de empresa, va a haber un sistema de controles más diseñados, implementados y que son eficientes y efectivos, se llevan a cabo, pues se ponen en práctica a lo largo del tiempo. Estos sistemas de control supuestamente deberían detectar las incorrecciones, deberían detectar esos errores y desvíos, corregirlos para su procesamiento adecuado y su registración adecuada. Pero también puede ser que en algunas situaciones el sistema de control no opera de manera eficaz o no está adecuadamente diseñado o no se ejecuta. Y esos son indicativos de factores de riesgos. El auditor deberá evaluar el ambiente de control, ¿sí? Y ese ambiente de control es nada más ni nada menos que el enfoque o la cultura de control que existe en esa empresa. ¿Qué cultura tiene el órgano de gobierno? Y cómo verifica que la administración lleve bien su trabajo, las áreas administrativas, para un buen sistema de control. Este conjunto de principios y valores que tiene la empresa dice mucho de la posibilidad de riesgos. Como había mencionado al principio, puede ser que haya una actitud o un enfoque poco importante al control. Incluso puede haber una buena actitud, por ejemplo, actitud en el sentido de que no solo esté diseñado el sistema de control, sino que sea puesto en práctica. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, en algunos puntos importantes, por ejemplo, el manejo de bancos. Puede ser que haya buenos controles en bancos. ¿Por qué? Porque hay una trazabilidad del sistema financiero y de movimiento de dinero a través de las cuentas bancarias y su adecuada registración. Y constantemente hay información que provee terceros, ¿sí? Y que el ente deberá registrar y hacer la conciliación adecuada. Tal vez haya buenos controles ahí, pero tal vez, si hay muchas transacciones en efectivo, no haya un enfoque, una cultura de control adecuada. O por ahí sí lo hay, pero en otras situaciones, por ejemplo, en áreas como de otros créditos o inversiones temporarias, no hay un adecuado ambiente de control, una buena actitud de control hacia ese tipo de componentes. En cambio, en caja y bancos, tal vez sí lo existiría como en créditos por ventas. Tal vez sí habría un buen control porque obviamente la empresa quiere cobrar aquellos cuentas corrientes dadas a sus clientes. Entonces, hará foco en algunos componentes y en otros no tanto. Entonces, es importante ver esta cultura, estos valores, esta actitud ética del ente. En empresas pequeñas, pymes y pequeñas empresas, generalmente tenemos lo que se denomina el propietario gerente, es decir, el dueño no solo es órgano de gobierno, podríamos decir, dueño o dueños, sino son los propios administradores muchas veces, asumen el rol gerencial y pueden tener una buena actitud de control, llevando el control de toda la empresa, formalmente hablando. Pero también puede tener una actitud de eludir controles o de omitirlos, no diseñarlos o que estén mal diseñados o que no se hagan los controles directamente. ¿Por qué? Porque este propietario gerente tiene el poder de decidir sobre toda la empresa. En empresas más grandes, los órganos societarios están más diferenciados y probablemente requiere una estructura más compleja del control y se lleven mejores controles. Pero igual es importante entender que el auditor debe conocer que exista
un sistema de control interno. Que ese sistema de control interno esté bien diseñado, que sea eficiente, que se lleve en la práctica y se mantenga en el tiempo. Y por supuesto que corrija incorrecciones, que esa es la búsqueda, porque lo que está buscando el auditor es tener fundamentos, bases para hacer una buena planificación de su actividad de auditoría. Pero como no va a hacer todo tipo de tarea, va a enfocarse en tareas que vayan a aquellas incorrecciones, para ver si hay incorrecciones en áreas de riesgos, ¿sí? Más allá de que mira todo, es como un médico que atiende a un paciente, ese paciente goza de buena salud, va a hacer una evaluación de todos sus aspectos médicos, ¿sí? Va a revisar va a hacer algunos tipos de análisis más generales para ver su estado de salud, pero puede haber factores de riesgos en la salud de ese paciente. Por ejemplo, la edad, que tenga sobrepeso, que sea sedentario o que no tenga una buena alimentación, son factores de riesgo. Entonces hará pruebas, planificará su estrategia de atención médica justamente en aquellas áreas donde probablemente pueda disparar riesgos de desarrollar algún tipo de enfermedad. Pero va a hacer una revisión integral del paciente. Pero su trabajo lo va a planificar en función de esos factores de riesgo. En una auditoría es algo parecido. Es como, ¿tiene salud esos estados financieros? Sí, va a verificar que todo esté bien. Lo va a hacer en la etapa de conclusión, como tareas finales de auditoría, pero va a enfocarse mucho en aquellas situaciones de riesgo, por una cuestión de organización del trabajo del auditor. Conocer este control interno le va a permitir poder también evaluar, una vez documentado estos resultados, cómo lo va a hacer, cómo va a documentar. Vamos a revisar acá. Lo va a documentar a través de distintos registros, ¿sí? Pero lo más importante es ver por qué lo hace. ¿Por qué lo va a hacer? Entonces, estos resultados va a evaluar esos factores de riesgo que son innumerables, como les dije, los va a evaluar y además va a comenzar a sentar la base para la estrategia, dar esa respuesta a estos factores de riesgo. Bueno, lo que les recomiendo es justamente, les recomiendo la lectura de la resolución técnica y que esta presentación les sirva de guía al momento de estudiar y leer los autores. Es muy extenso el tema, pero es importante enfocar en esta situación donde este auditor está acá. Inicialmente lo que está haciendo es justamente tomando de alguna manera esta información. Acá tenemos métodos de relevamiento de los controles. Acá ya nos enfocamos en el control, ¿sí? Relevar controles, identificar controles clave importantes para el criterio del auditor, es el primer paso de una auditoría, prácticamente podría decirlo así. Porque si el control asegura la calidad de la información tomada por el sistema contable y que se manifiesta a través de estados contables. Por eso ese énfasis en el control. Va a mirar toda la empresa, pero va a mirar el control en especial. Su ambiente de control, su control interno, si es un control manual automatizado utilizando un sistema de información, los responsables del control, que esos responsables del control no hagan la misma función de aquello que controlan, digamos. Si hay un responsable del control de caja y banco, no tiene que ser el mismo personal que hace la registración de caja y bancos, porque se controlarían a sí mismos. Entonces, debería haber funciones sesgadas, separadas, funciones y responsabilidades y la generación de informes correspondientes. Otra manera de ver
y relevar los controles internos del auditor es a través de la existencia de los propios auditores internos dentro del ente. Si tiene una auditoría interna, o hay un responsable de la auditoría interna, o que se asemeje a una auditoría interna, sea operativa, el auditor puede solicitar asesoramiento. Hay casos donde los auditores han llegado a empresas y la propia empresa se ha ofrecido acompañar a través de algún auditor interno o a través de algún conocedor del sistemas y del sistema de control de la empresa para acompañar al auditor en comprender su sistema de información. Ese sería un caso ideal. Pero como les dije, hay otras situaciones, sobre todo en pymes, donde ese acompañamiento no va a existir porque lo que se está buscando es que muchas veces el contador es un mal necesario y van a tratar por distintos medios de eludir la tarea del auditor, es decir, eludir la posibilidad de darle información. Ahora bien, ¿cómo puede registrar, cómo puede documentar a través de narraciones o descripciones de ese sistema de control? Una descripción paso a paso, con funciones, responsabilidades, procedimientos, puntos de controles importantes, respaldos documentales y demás, a través de flujogramas. De hecho, puede solicitar los flujogramas a la propia empresa. La propia empresa puede proveer los flujogramas de la empresa y detectar fácilmente a través de flujogramas las situaciones de control y las decisiones del control. Y también obtener respuesta a través de cuestionarios. ¿Cuestionarios a quiénes? A quienes controlan, por supuesto. Sería un paso clave. Bueno, esto es básicamente los métodos de relevamiento de control, pero les hice una descripción de dónde venimos, de dónde partimos, que estamos ya en una etapa de planificación y que vamos avanzando hacia esto. Es importante comprenderlo porque, siempre lo repito, en los parciales y las mesas de finales no es suficiente dar conceptos aislados. Si se les pregunta, hábleme sobre la toma de información sobre los riesgos de controles, de los riesgos de incorrecciones significativas, debe estar adecuadamente expuesto. No puede ser frases o conceptos que no tienen relación, porque no estamos respondiendo a la pregunta de esa manera. La manera correcta sería ese concepto, un mínimo como se dice, darle contexto a ese concepto, porque si no, pareciera que se dice de memoria y es importante identificar en dónde estamos parados en este momento de la auditoría. Acá estamos empezando ya a trabajar como auditores. Eso lo quiero enfatizar y obviamente estamos dispuestos a responder sus dudas y consultas.